Muy bien, pues el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema del bautismo de fuego, bautismo de fuego. Y el tema tiene como objetivo que aprendamos a gozarnos en las pruebas, algo que de primera instancia no es simple, ni sencillo, no es algo fácil de hacer, pero estamos llamados a hacerlo. Porque lo único seguro, mis estimados hermanos, el desarrollo de la vida es que en algún momento vamos a tener que enfrentar una prueba, si no es que ya la estamos enfrentando. Quiero comentarles que aquí a un lado mío está mi esposa, eh, por fin se puede reincorporar gracias a que ahora ya se van a dar las clases aquí en la iglesia y eh, pues hay cunero, entonces ya esto permite llevar al niño a su salón y que ella también se sume al desarrollo de la clase. Entonces es algo padrísimo porque ya verán ahora que ella también tenga la oportunidad de dar algunos puntos o alguna clase, la forma en que Dios también la utiliza. Así que, pues qué gusto saber que estos cambios, como les decía, van operando circunstancias favorables para poder desarrollar la clase. Pero bueno, como les comentaba, eh, vamos a desarrollar el tema del bautismo de fuego. Y bueno, pues antes que otra cosa, las escrituras nos señalan de una forma muy clara lo siguiente, dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Las escrituras son muy claras. Fíjense cómo nos lo dice, que no te caiga de sorpresa, que no te mueva el tapete, la circunstancia que estás atravesando, como si fuera algo que nunca iba a pasar, ¿no? Las escrituras son claras al respecto y nos deja de una forma directa el saber que vamos a atravesar pruebas, mis estimados hermanos. Así que no te extrañes. No te extrañe, fíjate cómo lo dicen las escrituras del fuego de la prueba. Y lo dice como en un presente continuo que ya están soportando, que ya están atravesando. Eso que estás hoy viviendo, no lo consideres como algo que solamente a ti te pasa, como algo que fuera de lugar. Es parte de la vida, es parte de las circunstancias que tenemos que atravesar y si acaso, bueno, lo que Dios nos va a enseñar es cómo enfrentar cada circunstancia, cada etapa de nuestras vidas definitivamente tiene una prueba y Dios quiere que esa prueba la afrontemos de acuerdo a su propia instrucción en la palabra para que esa prueba verdaderamente cumpla en nosotros un propósito. Así que pon mucha atención de lo que hoy Dios nos va a enseñar a través de su propia palabra respecto a esas pruebas que tenemos que pasar y que no son únicas, ¿verdad? Bueno, pues cuando hablamos entonces de fuego, estamos hablando de pruebas, estamos hablando de tribulación o estamos hablando de sufrimiento, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de pruebas o hablamos de fuego, en este contexto, hablamos de tribulación o sufrimiento, ¿vale? Y fíjate lo que dice Hechos 14:22. Esto es algo que de entrada, pues no es muy grato, mi estimado hermano, lo entiendo. Creo que si a todos nos tuvieran la oportunidad de elegir si es que tenemos que pasar por pruebas, tribulaciones o sufrimiento o fuego, pues yo pienso que casi todos, si no es que todos, preferiríamos no atravesarlo.
pero las escrituras son muy directas, muy claras, muy directas, como te decía, en este sentido, y dice, es necesario que pasemos por diversas pruebas para que veamos la gloria de Dios. Es necesario que pasemos por diversas pruebas para que veamos la gloria de Dios. Mira la imagen ahí, cuando Jonás, ¿verdad? Fíjate, acuérdate de ese pasaje que Dios lo está instruyendo a ir a Nínive y él no quiere ir y más bien toma una dirección contraria y en esa desobediencia Dios le envía una prueba, ¿no? ¿Te acuerdas del pez que se lo come? Pero bueno, no quiero que entendamos que las pruebas son necesariamente por desobediencia. Aquí no lo dice así. Dice simple y sencillamente que es necesario. Ya regresé. Perdón si pasan cosas así, pero este, la, la señal de internet está medio fallona. Bueno, le damos aquí la más cordial bienvenida a mi hermana Manuela. ¿Es de este curso, no? Sí. Ah, perfecto. Pues miren, ya quiero hacer una pausa para... eh, no, no pasa nada. Qué bueno, como sea. Está aquí ya la primera hermana presencial que llega al curso. Me da mucho gusto. Ya está aquí mi hermana Manuela, del curso básico D, que va a estar con nosotros tomándolo de forma presencial. Presencialmente ya somos cuatro, no sé si ya lo puedo ver, hermana. Es mi esposa Elia, su servidor Rodolfo, el Espíritu Santo y mi hermana Manuela. Bueno, pues estábamos hablando regresando al tema, estamos hoy viendo el tema de las tribulaciones, las pruebas, el sufrimiento, la tribulación, el fuego, que las escrituras dicen que es necesario para nuestra vida. Por principio de cuentas, las escrituras señalan que es a través de esta necesidad de pasar tribulaciones, pruebas, etcétera, para que podamos ver la gloria de Dios. Pues es obvio que queremos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, pues las escrituras nos dejan que la receta es pruebas, tribulaciones. Hablábamos hace un momento en el sentido que si nos preguntaran si queremos pasar pruebas, tribulaciones, sufrimientos, pues todos diríamos que no, pero las escrituras nos dejan claro que no es una cuestión de querer, sino que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones. Y de entrada, las escrituras nos invitan a depositar nuestra fe en el hecho de que a través de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esas circunstancias adversas, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. Fíjense, no solamente la Biblia nos dice que es necesario atravesar pruebas, tribulaciones, sufrimientos, circunstancias para ver la gloria de Dios, sino también la Biblia nos dice que son a través de estas muchas tribulaciones por medio de las cuales vamos a entrar al reino de Dios. Dice Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Váyanse preguntando por qué Dios lo ha establecido de esa forma. La hermana Manuela dice que porque Cristo, sin deberla, pues sufrió, y pues en parte sí, porque nosotros estamos llamados también a vivir de cierta forma las pruebas, las tribulaciones que nuestro maestro sufrió, pero hay un proceso, hay un propósito que también hay detrás de todo esto y ahorita lo vamos a estar revisando. Ahorita quedémonos así nada más con lo que la Biblia nos señala
de que a través de las pruebas veremos la gloria de Dios y que es necesario. Es decir, no se nos pregunta, es un hecho, es una necesidad que de frente en el camino al reino de Dios pasemos muchas tribulaciones. Bueno, y aquí viene el por qué. ¿Por qué tenemos que pasar muchas pruebas? ¿Por qué tenemos que pasar tribulaciones? ¿Por qué tenemos que pasar circunstancias dolorosas, pérdidas, enfermedades, injusticias, situaciones que nos duelen en lo más profundo del corazón? Hay que entender que ninguna de esas situaciones, que ninguna de esas circunstancias están fuera de la mente de Dios para nosotros. Y es que a través de todas estas situaciones, Dios, o estas mismas situaciones que Dios utiliza, Él quita de nosotros lo impuro, y elimina lo que no es grato delante de Él. Y en Marcos 9:49 nos encontramos ese pasaje que dice que Dios va a purificar a todos, como cuando purificamos las cosas con sal o con el fuego. Miren, eso que pueden ver allí en la pantalla son impurezas de la plata, ¿sí? Son impurezas de la plata. Todas esas impurezas es el resultado de someter la plata al fuego. Hace muchos años, mi esposa y yo estábamos en el Real de 14 en San Luis Potosí, y nos acercamos a un taller de plata, y en ese taller veíamos cómo fundían la plata y la ponían en un pequeño crisol, que es como un vasito pequeño, y lo acercaban al fuego. Conforme más fuego le ponían a la plata, esas cosas salían de la misma plata, como carboncitos oscuros, negros, salían de la plata, y nos decía el platero que efectivamente que esa era la escoria, y eso terminaba fuera de la plata, lo cual daba como resultado una plata más pura, una plata más fina, una plata de mayor valor. Pues así pasa con nosotros, mis estimados hermanos, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros traemos muchas impurezas, traemos muchas cosas que no son gratas delante de Dios. Traemos conductas, traemos ideas, traemos pensamientos, traemos herencias, traemos argumentos que presentamos delante del Señor, e incluso unos más que otros, pero todos al final traemos impurezas, y todo ello no solamente impide que tengamos una relación muy íntima, muy cercana, muy pura con Dios, sino que por otro lado, muchas de esas impurezas también evitan que nosotros alcancemos todas esas promesas que Dios tiene delante de nosotros. Eh, Hoy hablaba el pastor en la congregación de ese monte que estamos llamados a conquistar. Yo estoy seguro que todos, Dios nos muestra un monte para este año que quiere que conquistemos. Y como lo hablaba el pastor, hay muchos gigantes que se levantan en nuestra contra, que están en nosotros mismos. Bueno, él le llamó gigantes bajo la enseñanza que aquí estamos desarrollando. A esos gigantes le pudiéramos llamar impurezas, incluso escoria. De hecho, a esto que están ahí viendo en la pantalla, se le conoce como escoria. La escoria es la impureza de la plata. La escoria es la impureza de la plata. Eso que están viendo ahí en la pantalla se le llama escoria, y no hay forma de que salga del metal, sino a través de fuego. Entonces Dios nos ve como esa plata a la cual hay que meterle
fuego para que la escoria quede fuera de nosotros y entonces seamos con mayor pureza delante de Él. Y eso es en nuestro propio beneficio. Ahora, fíjense algo bien interesante que a lo mejor aquí ya muchos están pensando, diciendo, bueno, lo que pasa es que, pues qué complicado, ¿ah? Que nos tengan que meter en fuego, o a veces uno está en el fuego y pues no ve cuándo eso se acaba, no ve uno cuándo eso termina, y resulta que fíjense algo bien curioso y hermoso con el tema de la plata, tiene que ver con que el platero, cuando está purificando la plata, eh, el platero cuando está purificando la plata, debe de tener mucho cuidado con el fuego que le pone, porque si el platero se pasa de fuego, la plata empieza a perder brillo. Entonces el platero cuando le está poniendo fuego a la plata, primero verifica que salga la escoria, lo impuro, pero luego verifica de no ponerle fuego de más, porque si no echa a perder la plata, afectando su brillo. Pues de la misma manera el Señor actúa con nosotros. El Señor sí nos mete en fuego, pero no, Él tiene cuidado de hasta dónde. No nos va a poner una prueba mayor de la que podamos resistir. Y eso mismo lo enseñan las Escrituras, que Él no nos va a probar más allá. No nos ha venido una prueba que no tengamos la capacidad de soportar. Entonces, yo no sé si estás atravesando ya alguna prueba, yo no sé si estás atravesando alguna dificultad, pero confía que Dios tiene cuidado de ti y de la prueba que estás atravesando. No va a ser mayor a tus fuerzas, no va a ser algo que termine en tu perjuicio. Hola, buenas tardes. Aquí. Sí, sí, por favor, asiento. Claro que sí. Sí. Bueno, pues le damos la bienvenida a la segunda hermana que nos acompaña en presencial. Le damos un aplauso, por favor. Ya se va sumando acá, así que ustedes también en algún momento también se vienen a la clase presencial. Pues retomando el tema, está muy padre dar la clase así que se parece que estamos en una charla así muy en cortito, también con mis hermanos. Estamos hablando de las pruebas, estamos hablando de las aflicciones, recapitulando, estamos hablando de que las escrituras señalan que es necesario que pasemos por muchas pruebas, es necesario que pasemos aflicciones. En esas pruebas ya vimos que Dios, que vamos a ver la gloria de Dios. En esas pruebas también vemos que vamos camino al reino de Dios. Estamos viendo que a través de esas pruebas lo impuro de nuestras vidas es quitado. Ya revisamos el hecho de que pues nadie quisiéramos pasar pruebas, ¿verdad? Nadie quisiéramos atravesar circunstancias dolorosas, pero empezamos a valorar las pruebas cuando vemos que a través de ellas es que lo impuro de nuestro corazón es quitado. Y cuando eso es quitado de nuestras vidas, entonces tenemos una capacidad mayor de tener una relación cercana a Dios o tener la capacidad incluso de escucharlo y de entenderlo con mayor claridad. Y eso es bueno para mi vida porque eso me ayuda a tener una posibilidad mayor de alcanzar a vivir promesas y bendiciones para mi vida. Hablábamos del proceso de la platería, que a través del fuego Dios quita la escoria, que son las impurezas de la plata. Pero también revisábamos que el platero, que en este caso es Dios, no nos va a dar pruebas mayores a las que podamos soportar. Bueno, aquí en la pantalla, como les decía, está la escoria, ¿va? Que se quita de la plata con el fuego. También de nosotros, con cada prueba, más impurezas son quitadas. Entonces ya empieza a vislumbrarse lo benéfico de las pruebas, lo benéfico de la tribulación, lo benéfico de ese fuego en nosotros, que por otro lado,
las Escrituras dicen que no nos extrañen cuando vengan a nuestra vida. Ya estamos advertidos, ya estamos avisados de que eso va a pasar. Aquí la pregunta, la gran pregunta es, ¿qué actitud debemos de tener de frente a esa prueba? ¿Qué actitud? Y quiero hacer ahí una pausa porque pues de repente estamos viviendo vidas donde no vemos esa prueba, pero mira, ya los que han vivido un poco más saben que la enfermedad llega, tarde que temprano perdemos un familiar cercano. Hablábamos al principio de que los problemas económicos, accidentes, situaciones inesperadas, siempre están allí. Tenemos un mecanismo de defensa en el cual decimos, no, eso a mí no me va a pasar. Todos decimos eso, pero la Biblia nos dice que más bien tengamos en cuenta que la prueba para nuestras vidas y más estando en Cristo va a pasar. Bueno, llegado ese momento, ¿cuál es la actitud que debemos asumir? ¿Cuál es la postura en pensamiento, en emoción y en obra que debemos de asumir? Bueno, pues fíjense lo que dice aquí. Hay varias, pero una de ellas dicen las Escrituras que tenemos que gozarnos. Es contradictorio porque pues las pruebas son dolorosas, las pruebas son algo que lastiman, algunas muy profundas que lastiman lo más profundo del corazón, pero las Escrituras dicen que tenemos que gozarnos. Fíjense lo que dice Santiago 1, del 2 al 3. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Algo que en las etapas tempranas de nuestra vida atravesamos es la falta de paciencia. Todo lo queremos muy rápido, nos desesperamos, también de frente al Señor, a veces no le damos el tiempo a las situaciones o al proceso que Él está desarrollando en nosotros y queremos todo rápido, ¿verdad? Estamos viviendo actualmente una cultura, una sociedad donde todo lo queremos rápido, todo lo queremos al momento, la bendición la queremos rápido, la promesa de Dios la queremos rápido. Si oramos por algo y no llega, pues nos desesperamos, nos desanimamos, ya estamos enojados. Pero la prueba nos va a ayudar a desarrollar paciencia. Entonces, entendidos de esta situación, pues debemos de gozarnos, ¿verdad? En medio de la prueba tenemos que gozarnos por varios motivos. Cuando nosotros estamos caminando ya de la mano del Señor, pues debemos de entender que la prueba es un instrumento de parte de Dios. Ya está en sus manos. Ya opera como un instrumento, como una herramienta mediante la cual Dios nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a perseverar, nos va a ayudar a producir algo en nosotros que de otra forma no podría producirse. En este caso, como lo dice Santiago 1, 2 y 3, lo que se va a producir en nosotros es paciencia. Yo estoy convencido que aquellas personas que ya han atravesado al menos una prueba, al menos una tribulación fuerte, ya la siguiente no los agarra tan inmaduros. Le dice, no, va a pasar, Dios me va a ayudar, Dios está en control de las cosas. Y no solo eso, sino que, fíjate, a través de la prueba y el desarrollo de la paciencia en nosotros, también Dios nos da la capacidad para aconsejar y ayudar a otros que atraviesan la misma situación. Ya uno puede decirle a otro, tranquilo, no es el fin del mundo, tranquilo, Dios va a obrar en ti una restauración. Y eso es algo de lo que Dios quiere que desarrollemos en nuestro carácter,
Entonces, es difícil, es complicado, lo sé, pero siempre de frente a las pruebas, a las adversidades que atravesemos, hay que gozarnos porque sabemos que es Dios obrando en nosotros su perfecta voluntad. Bueno, esa es una postura y una actitud cristiana que debemos de tener de frente a la situación que estemos atravesando como prueba, adversidad, tribulación o sufrimiento. Otra de ellas, pues, es la alegría. Fíjate, qué interesante, ¿verdad? Las Escrituras dice en Primera de Pedro 4, 12 y 13. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba que están pasando, como si fuera algo extraño. Esto ya lo habíamos visto al principio, que no se sorprendan del fuego de la prueba. No es algo extraño. Cuando te pase alguna prueba, no te sorprendas, no te extrañes, no es algo raro, es algo que todos en algún momento u otro vamos a atravesar. Pero fíjate lo que dice, no te sorprendas, al contrario, alégrate. Y eso lo decía usted, hermana, al principio. Alégrate de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo, ¿verdad? Y esto pudiera parecer lejano, es decir, nos gozamos del sufrimiento, de la prueba, porque entendemos lo que veíamos al principio, que Cristo también sufrió. Dice que también nos vamos a alegrar cuando se muestre la gloria de Cristo. La gloria de Cristo se va a manifestar en esa situación. La gloria de Cristo se va a manifestar en esa prueba que estamos atravesando. La gloria de Cristo se va a manifestar en esa situación adversa que nos rebasa, que nos supera, que nos deja ver cuán vulnerables somos, cuán débiles somos. De hecho, si ustedes lo analizan, este es un pasaje profético, porque te está diciendo, en esa prueba que estás atravesando, aún estando en medio de ella, gózate, alégrate, porque allí, si lo puedes creer, vas a ver la gloria de Dios. No es que pienses que un día cuando te mueras la vas a ver, que también la vas a ver. No, lo que el pasaje nos está diciendo es que en esa situación, en esa circunstancia, si tú lo puedes creer, proféticamente puedes estarte alegrando y gozando de lo que Cristo va a hacer en ello, de lo que Cristo va a hacer allí, aunque la situación esté completamente adversa, complicada, completamente eh, fuera de tu control. Si tú lo puedes creer, Dios te está invitando a que creas que en esa situación vas a ver la gloria de Cristo, vas a ver la gloria de Dios en una respuesta, en una solución, en una alternativa que proviene de parte de Dios. Fíjate nada más. Entonces, en cada prueba, en cada situación, en cada circunstancia, más que ponerte a llorar, más que ponerte a quejar, empieza a gozarte por lo que Dios va a hacer en esa prueba. Y alégrate y gózate como si ya estuvieras viendo el resultado, como si ya estuvieras viendo la respuesta que tanto estás deseando. Vamos a poner algún ejemplo. Si estás atravesando alguna enfermedad muy complicada, bíblicamente se nos pediría que en medio de esa enfermedad te alegres y te goces en cuanto al hecho de que verás tu sanidad. ¿Podrías hacerlo? Es complicado, pero la Biblia te dice, hazlo y verás la gloria de Dios. Si perdieras el empleo y estás atravesando una cuestión completamente adversa en lo económico, bíblicamente se te está diciendo, en esa situación, gózate y alégrate porque vas a ver cómo Dios te abre la posibilidad de un nuevo empleo e incluso mejor remunerado. ¿Podrías hacerlo? Es difícil,
pero Dios te reta. Y dice Dios que si tú lo puedes creer, te será hecho. Amén. ¿Dudas allá? Es Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13. A ver, por allá está la familia Rendón levantando la mano. Hermano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No se ve la diapositiva, hermano. Ay, no me diga. Desde el principio no se ve nada. Ay, pues si no me dicen, no me doy cuenta. Bueno, pero hemos... Ahí. Sí, Ya hermano. se ve, Ok. muchas gracias. Bueno, ahorita lo ponemos, pero ahora ya que me salí, a ver, coméntenme algo. ¿Cuál ha sido alguna prueba, tribulación, sufrimiento que hayan atravesado así difícil en el cual hayan visto la gloria de Dios? Por allá con Antoine Rendón. Hermano, el sábado estuve a punto de ir a urgencias porque me sentía muy mal. Ajá. Tenía un dolor en la espalda, pero feo, feo. Entonces, pues como dice mi nuera, hay que hincarnos un rato y pedir a Dios. Entonces me hinqué, me puse a orar y le dije, ay, Dios mío, no entiendo qué es lo que está pasando, pero te doy las gracias por todo este dolor que estoy sintiendo. Y no supe cómo se me quitó el dolor y me dormí, hermano. Ah, ok. Muy bien, mi estimada Sí, hermana. sí. Ah, pues gloria a Dios. A ver, por allá, Gloria. hermana. Hermana Carmen también levantó la mano. Sí, hermano, pues nosotros pues tenemos ese testimonio, ¿verdad? De que pues ahorita con lo que pasó con el accidente de mi nuera Norma, sí, pues no sabíamos ni qué hacer cuando nos avisaron y pues veníamos de Aragón, mi hijo fue por mí y y de repente le avisan por teléfono y se empezó a acelerar, pero inmediatamente lo que yo le dije es, a ver, espérate, cálmate, cálmate, porque si no vamos a ocasionar otro accidente. Y parece que hasta como que lo detuvieron, ¿no? Así como que reaccionó y dice, sí, cierto, mamá. Y pues empezamos a empezar a orar. Y todo lo fuimos manejando conforme el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí sentimos la paz porque yo dije, ¿de a qué horas vamos a llegar? Si estábamos hasta Aragón y el tráfico, ¿no? Y yo dije, no, pues se nos va a hacer eterno el camino. La verdad empezamos a orar y hablar por teléfono para aquí y para allá. Y pues cuando sentimos ya estábamos hasta acá, hasta Atizapán. Le digo a mi hijo, se me hizo el tiempo rápido, fluyó el tráfico porque en un momento nos quedamos parados y yo ore y llore para que quitara Dios esos carros y pudiéramos pasar. Y sí, la verdad que sí, hemos visto la mano de Dios mucho, muchísimo. Le agradezco mucho a su esposita porque pues ella nos dio un consuelo enorme, enorme. Mi hijo ya se estaba desesperando y nosotros pues vamos a orar y así estábamos, ¿no? Unidos. Y pues bueno, cuando estuvimos en la cruz, le digo a mi hijo, mira, dentro de todo esto hay que darle gracias a Dios porque están vivas. Le digo, porque están vivas, porque mi nieta pues nomás la voló, le duele todo, pero bendito sea Dios, está bien. Su mamá sí llevó más, ¿verdad? La hermana Norma. Pero le digo, mira, hubiera sido una tragedia peor, ¿no? Y pues sí, y la verdad seguimos viendo su misericordia con todo esto, porque cuando ya llegó al seguro, dice que había una fila enorme de camillas y que pues a qué horas, y que el camillero le dijo, ¿sabes qué? Pues tengan paciencia porque va para largo. Y me dijo así como que, ay Dios mío, y que se agarró de enorme, le dijo, vamos a orar, hija, vamos a orar. Y pues sí, la verdad, de verdad que hemos visto mucha ayuda de Dios, porque dice que de la cola estaba y dice, no pasa mucho rato cuando le hablan a Norma, mamá, y pasa, y otros 15, 20 minutos le vuelven a hablar para otro estudio y así. Entonces todo se agilizó bastante, bastante, hermano. Yo sí veo, hoy, le decía hace rato a mi hijo antes de que se fuera a dormir un rato, le digo, yo me acuerdo mucho de esa película que usted nos dijo que viéramos,
El andar del peregrino. Ah, la del peregrino. Y le digo, ¿cómo estoy identificando lo que está pasando con esa película, eh? Le digo a mi hijo, porque mi nuera pues estaba bien desesperada, ¿no? Decía, ya llévenme a la casa, ya, sí. Y le dijo a mi hijo, pues, y si te llevo, pues, ¿qué voy a hacer ahí contigo? Y le dijo, ten paciencia, ten paciencia. Y le digo, recuérdale la película del andar del peregrino. Recuérdale esa película. Cuánto le fue creciendo esa carga, Ah, ok, cuánto sí. estaba tan pesada que hasta que por fin Dios te la quita, ¿verdad? Y la verdad yo he visto mucho la misericordia de Dios, la verdad. Sí, le digo a mi hijo, y pues bueno, agradezco mucho porque pues mi hijo antes de conocer de Cristo era muy desesperado. Y dice, qué bueno, mamá, que encontré a Cristo. Dice, porque imagínate qué hubiera yo hecho. Sí, y digo, sí, de verdad, dice, sí, de verdad, ahora sí que la gente del mundo, los familiares, se admiran cómo lo ven, cómo habla, ¿no? Como así como que, pues es que Oiga, sí, oiga, sí, hermana, nada más para cerrar bien el testimonio. Mis hermanas que están aquí presentes seguramente no saben de lo que está hablando. Platícales un poquito qué pasó esta semana. sí, miren, hermanos, mi nuera tuvo, bueno, la atropellaron junto con mi nieta. Iba a las dos y llegó un carro por atrás y las atropelló. Pues las dos, una voló por acá y la otra quedó abajo del carro. Ajá. La verdad, pues sí fue algo muy difícil, muy duro, porque pues pensábamos que ya lo contábamos a Norma, ¿no? Y pues lo primero que le digo, nos avisan, venimos desde Aragón, y lo primero que dijimos, vamos a orar. Y veíamos el tráfico orando, y hasta parece que Dios quitó los carros, ¿no? A ver, quítense, quítense. Y pasamos. Le digo que yo dije, ¿qué horas vamos a llegar? Dije, bueno, tranquilo. Yo me decía, mi hijo, tranquilo, hijo, vamos a seguir orando. Y hablando por teléfono y haciendo oración, y así veníamos. La verdad, sí, existe, pues, porque los que no creamos, ¿verdad? Dice que existe la palabra de Dios y se cumple, porque nosotros la hemos vivido. Cuando yo empecé a decirle a mi hijo que buscaran a Cristo y eso, él no era, ay mamá, no, déjame y así, ¿no? Y la verdad, pues un día le habló Dios y fue directo a Calacuaya, y fue cuando empezó a buscar a Cristo. De verdad, yo le digo que a mí Cristo me había dicho, ¿no? Una promesa, dice, serás salvo tú y tu descendencia. Y la verdad, pues sí, doy muchas gracias a Dios porque ya empezó mi hijo el mayor, ya está su familia, que es Norma, sus dos hijas. Mi hijo el del medio, pues está un poco rejego, pero también ya está dejando las cosas del mundo. Al chico todavía vino él, se quedó allá y vino aquí, y vio que llegaron unas vecinas, llegaron y trajeron una cajita con dinero. Les dijeron que aquí les traían esta ayuda. Y mi hijo, el chico, se quedó así como que pensando, ¿no? Y le digo, ¿ya viste? ¿Ya viste la mano de Dios? Y se quedó así nada más porque son rejegos, ¿verdad? Pero la verdad sí he visto la mano de Dios muchísimo, agradezco enorme, y pues este es mi testimonio, hermanas. Yo sé que a veces nos desesperamos porque sí es cierto, yo le digo a mi hijo, ay, cómo queremos que ya Dios nos responda inmediatamente, ¿verdad? Le digo, pero ves que dice que tengamos paciencia, paciencia. Se vale llorar, le digo a mi hijo, se vale llorar, se vale sacar lo que tengas, le digo, pero no nos dejemos decir como muchos, no, pues sí he sabido mejor ni estudio, sí he sabido mejor ni conozco a Cristo. Digo, no, hijo, porque dice que el que llegue al final será salvo. Entonces hay que luchar. Y la verdad sí estoy muy contenta al ver a mi hijo, su paciencia. Sí ha llorado, pero cuando su esposita nos habló, que me dijo, inmediatamente le habló, bueno, yo sentí que mi hijo volvió a vivir. Sí, porque estaba bien, bien mal, y tratando de estar bien, ¿verdad? Porque pues tiene dos hijas y la niña que está acá también, pues en cama. Y bueno, pero pues sí, la verdad, le doy muchísimas gracias a Dios y les doy mi testimonio, hermanas. Dios está con nosotros, busquémoslo, no dejemos de buscarlo.
como dice el hermano, tenemos pruebas, sí, esta no es única, pueden venir miles, porque eso yo le decía a mi hijo cuando empezaba, le dije, mira hijo, nada más una cosa así les digo, cuando empiezas a buscar a Cristo, no creas que todo va a ser color de rosa, ¿eh? Te van a venir pruebas, hijo, pero ahí es donde tú puedes ver, Dios puede ver la fe, ahí como dice, ¿verdad? Si tan solo tuviéramos fe, como el granito de mostaza, le digo, y sí, ¿eh? Y ahora pues lo están viviendo en carne propia mi hijo y pues mi nuera, ¿no? Pero Sí, bendito sea Dios, están vivos y qué estamos bueno, me da mucho buscándolo. gusto. Y mire, estoy convencido que lo que están atravesando está en el control de Dios y aparte de lo que usted está platicando, hermana, pues hay varios elementos que valdría la pena señalar. Uno de ellos, y ahí apúntele, es lo sorpresivo de la prueba. La prueba no avisa. De la nada estamos tranquilos en el día a día y de repente pasan las pruebas. Y usted lo está viendo porque estoy convencido que ni programó ese atropellamiento, ni lo tenía en el radar. Así son las pruebas. Llegan cuando menos lo esperamos. Por eso es que debemos de buscar de Cristo de continuo, porque no sabemos en qué momento pueda llegar una prueba. Esa es la realidad. A veces pasa el tiempo y damos por hecho que pues todo va a continuar igual y no lo sabemos. La prueba es sorpresiva. Eh, Número dos, pues yo creo que todos lo oímos, hermana Carmen, déjenme seguir usando su testimonio. Oíamos de la desesperación, ¿verdad?, que se genera de forma inicial por querer resolver las situaciones. Esa desesperación, y usted estará de acuerdo conmigo, muchas veces esa desesperación empeora las cosas más que solucionarlo, porque nos lleva a tomar decisiones de forma alocada, ¿sí? Ahora, sí, la paciencia es necesaria, pero déjeme decirle algo. La paciencia no es algo que nosotros podamos inicialmente poner en la mesa, sino es algo que se va desarrollando a través de la prueba. Porque lo que se pone en la mesa de frente a una prueba es la desesperación, el apuro, la angustia, y Sí. lo que menos hay es paciencia, porque pues yo ya quiero respuesta, ¿va? Fíjese que sí, yo porque no llevaban para dónde llevársela, se la llevaron para la Cruz Roja, le dijimos para la Cruz Roja. Cuando llegamos, nos dicen, autorizan esto y esto. Sí, 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 ya, autorizaron y todo. Y ya después de rato salen, y otra vez que necesitamos esto, y otra vez fui y pagué, y otra vez, y sí me desesperé porque le dije, bueno, ¿por qué no me dices todo el medicamento que necesitas? ¿Por qué me dices inyección por inyección? Y es que, y luego me desesperé porque me dio un papelito así, un pedacito de papel, ¿no? El nombre. Y le digo, bueno, si el doctor lo está autorizando, ¿por qué no me das una receta? Y así como que, digo, no jueguen ustedes, le digo, ustedes para ustedes primero. Y sí, la verdad que la Cruz Roja, primero está que pagues, si no, no te la atienden. Ahorita, pues, afortunadamente ya están en seguro, pero estaba en la Cruz Roja y nada más estaban calmantes, ya no le estaban haciendo nada y estaba costando muchísimo día por día. Entonces, ¿qué caso tiene ahí, no? Yo sí me sentía esperada, le decía yo a mi hija, a mi niña, que, le digo, tu papá está presentando mucha paciencia. Le digo, yo creo que yo ya le hubiera dicho no sé qué a la doctora, porque, fíjese, ella sin poderse mover, la doctora le dice que se parara, que se sentara en la silla porque le iba a tomar una radiografía. Y me cuenta mi hijo, ¿no? Dice, ay, mamá, yo ya no, yo dije, señor, cállame la boca, cállame porque le voy a decir 2 o 3 palabras a la doctora. Dice, y lo que único que le dije, doctora, no sea ilógica. Sí. ¿Cómo se va a parar si no se puede mover? A ver, ahorita, ¿qué le parecería que yo agarrara un martillo, le cortara, le pegara en un dedo del pie, se lo rompiera y luego le pegara en las costillas? Y le dijera yo, párese y siéntese aquí. Dice, ay, mamá, yo quería, y yo le digo, ¿cómo crees? La verdad, dice, ¿cómo crees que dijo eso? Dice, sí, mamá. Digo, qué barbaridad, qué ilógica, qué tonta, le dije. No, ay, no, yo creo que hubiera estado ahí, yo creo que le digo más a la doctora, ¿no? Y pues la verdad sí, pierde uno la paciencia. Sí, sí, lo primero es la desesperación, la impaciencia, pero, y ya finalmente algo que también valdría la pena comentar,
es que cuando uno está atravesando la prueba, la tribulación, el sufrimiento, uno no está viendo lo que Dios está obrando en nosotros, uno lo va a ver después. Sí. Después va a ver uno lo que ya Dios nos hizo crecer por medio de esa situación. Pero bueno, ya quedamos claro que de frente a las adversidades siempre reaccionamos pues muy humanamente, impacientes, desesperados, con coraje, incluso nos podemos deprimir, decepcionar o incluso puede haber hasta blasfemia a veces, ¿no? Porque ¿cómo es posible que me haya pasado esto? ¿Cuál es la actitud correcta de frente a la prueba? Bueno, pues es lo que vamos a revisar a continuación. Ahora sí le están viendo. Dice, fíjense nada más. Les decía que era gozo, alegría, porque ya está prometido que en la situación que estamos atravesando, Dios va a actuar. Si podemos creer, vamos a ver la gloria de Dios. Y ese es el otro elemento. En medio de la prueba debemos de tener fe. Fíjense este pasaje tan interesante. Estaba hablando Jesús con Pedro y el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Muchas situaciones adversas que también atravesamos, insisto, tiene que ver con pruebas que van a atentar directamente contra nuestra fe. Y Dios lo permite, insisto, porque a través de ello la fe va a ser pulida como la plata. Nosotros a través de la peor de las pruebas que estemos atravesando, debemos de rogar, debemos de creer que Jesús está rogando por nosotros. Acuérdate que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros de día y de noche. Y así como el mismísimo Satanás está acusándonos, Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y mucha de esa intercesión tiene que ver con que en medio de la gran prueba, de la batalla, de la adversidad, de la tormenta que estemos atravesando, no nos falte la fe. Porque si nos falta la fe, pues prácticamente hemos perdido, hemos salido reprobados en esa prueba. Es la fe la que, dicen las Escrituras, es grata delante del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la confianza en Dios, pero esa fe y esa confianza en Dios es la que se pone a prueba cuando estamos en las adversidades, porque en esa adversidad la vemos tan difícil que creemos que estamos solos y nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de que Él nos ha dado promesas y nos olvidamos de que Él ha prometido estar siempre con nosotros. Y es incluso que al faltar la fe, damos pauta a la incredulidad y damos pauta al enojo y damos pauta a conductas que no son gratas delante de Dios. Por eso, si podemos ver este pasaje, lo más importante que debe de mantenerse en nosotros en la prueba es la fe. Y si nosotros pasamos el examen, después, como lo dice ahí, cuando hayamos vuelto, cuando haya pasado la prueba, deberemos de confirmar a los hermanos. Es decir, las pruebas de uno y el salir bien aprobado de esas pruebas también tiene que ver con alentar a otros que aún no han atravesado esas situaciones o que las están atravesando. Todas las pruebas que estamos atravesando y de las cuales hemos salido victoriosos, Dios nos llama
a que por medio de ellas alentemos a otros hermanos. ¿Dónde? Pues en la congregación, en la iglesia, donde sea, para que el testimonio que Dios levante en mí, que glorifica a Dios, también sirva para que otros sepan que la prueba no es el fin, que la prueba puede ser solventada, puede ser llevada de forma victoriosa, y en ello testificamos que Cristo es fiel y verdadero. Así que vamos a orar para que la fe en cada uno de nosotros nunca falte de frente a ninguna circunstancia. Creo que es el momento. Así que inclinen sus rostros y vamos a decirle: Señor, bendito Padre Celestial, yo quiero rogarte por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus pruebas, sus luchas, sus aflicciones. Padre, tú conoces los gigantes que se levantan en cada uno de ellos, que atentan contra ellos, Padre. Yo te ruego, mi Dios, que cada uno de ellos sea consciente de que Jesucristo está intercediendo por cada uno de ellos, también por mi Señor, y que podemos confiar que por difícil que sea la prueba, por dolorosa que sea la adversidad, por oscura que sea esa noche, ese valle de sombra, de muerte que probablemente estemos atravesando o vayamos a atravesar, tú estás ahí cerca, mi Dios, y puedes ser hallado. Has prometido estar con nosotros en todo momento. Podamos confiar en eso, y yo te ruego, Padre, porque nunca falte la fe en mis hermanos. Señor, que toda duda, incredulidad, que toda, Señor, rebelión, que toda queja no sea en mis hermanos. Antes bien, una acción de gracias, de continuo, de saber que tú has prometido estar con nosotros hasta el fin. Bendito seas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos, pues continuamos. Que tu fe nunca falte. Vamos a tomar 10 minutos de receso y continuamos. No se desconecten, nada más apaguen su cámara y su audio y continuamos, ¿vale? Muy bien, pues vamos a continuar, estimados hermanos. Es el anhelo de mi corazón, te lo digo de veras, que tu fe nunca falte. Que no importa la situación, la circunstancia, la dificultad que atravieses, que tu fe no falte, que sepas siempre que eres muy especial para Dios, que eres posesión de Dios, que eres oveja del buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. No te va a dejar, no te va a abandonar, Él siempre va a estar ahí, pero seamos fieles al Señor. Seamos fieles, desarrollemos ese sentido de fidelidad. Por eso es que nosotros le buscamos al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que independientemente de la prueba o de buenos tiempos, somos de Él y para Él. Y pues así debe de ser, que nuestra fidelidad siempre se desarrolle como algo grato para nuestro Señor, de forma tal que el día de la prueba, pues, no sea difícil mantenernos en esa fidelidad. Entonces, que la fe no falte. Fíjense, aquí ya empezamos a ver que Jesús lo permite en nuestra vida y lo soportamos por el Espíritu Santo. Siempre lo repito y lo voy a seguir repitiendo. No se nos debe de olvidar el hecho de que el día que nosotros decidimos invocar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vino a nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros.
está en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros. Y es también a través de las pruebas que el Espíritu Santo obra en nosotros para poder no solamente soportar la prueba, sino salir victoriosos. El punto de la prueba, el punto del fuego, el punto de la aflicción, no es en sí la aflicción o la prueba, es que salgamos victoriosos. Jesús lo va a permitir en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Dice Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Juan 16:33, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dice que Él nos habla esto para que el shalom, la paz de Jesús sea en nosotros, una paz que no está condicionada a las circunstancias. La paz de Dios, que es en Cristo, no está condicionada a las circunstancias. En el mundo se dice que hay paz cuando no hay guerra. De acuerdo al reino de los cielos, hay paz incluso en la guerra. Hay paz incluso en las adversidades. Hay paz incluso en la crisis, porque esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que Cristo da. Por eso su llamado, sus palabras, son una exhortación a mantenernos en esa paz, que es la paz del reino de Dios, inconmovible. Entendido de ello, Jesús nos advierte nuevamente, en el mundo vamos a afrontar aflicciones. Todos, sin excepción. No es si las vamos a enfrentar, sino más bien cuándo. No lo sé, pero no te preocupes, más bien dice Jesús, anímate. Anímate porque yo ya vencí al mundo y mi paz es verdadera paz, dice el Señor Jesús. Y en ello podemos estar tranquilos, confiados, seguros, que aunque el mundo tiemble, aunque se abran los mares, aunque pase lo que pase, podemos estar confiados y seguros de que Él cuida de nosotros y no nos va a dejar solos. Todo esto es parte de un proceso de santificación y crecimiento. Santificación y crecimiento es un proceso, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esa perfección se va dando a través de pruebas, de adversidades. Me da risa porque no quisiéramos, ¿verdad?, que eso pasara, pero así es. Ahora sí que así es lo que es. Y tenemos que gozarnos y alegrarnos de frente a esas pruebas. Fíjate, este rato que hablaba mi hermana Carmen, hemos entendido, esto ya se ha hablado desde hace mucho tiempo, que cuando nosotros le pedimos a Dios en oración, danos paciencia, ¿qué hace Dios? Nos manda pruebas, ¿verdad? Cuando uno dice, Señor, dame paciencia, pues sí, el Señor dice, pues órale, ahí te va la prueba para que la prueba produzca en ti paciencia. Ahora, hay algunos que dicen, ay, no, entonces ya no voy a orar que me dé paciencia para que no me mande pruebas. No, aunque no lo pidas, hermano, es un proceso que Dios va a desarrollar, así que no lo veamos de esa forma. Yo cuando lo oí hace muchos años, sí dije, ay, no, yo ya no voy a pedir paciencia, porque si para que en mí haya paciencia Dios me va a mandar pruebas, mejor ya sí nos quedamos, ¿no? Pues no, la realidad es que lo pidas o no, en el proceso
de santificación y crecimiento, Dios te va a mandar tu prueba. Así que gózate, así que alégrate, así que no falte la fe. ¿Y esto hasta cuándo va a pasar así? Pues hasta que Cristo venga o Cristo te llame. Esto no se acaba, mi hermano. Por eso es que no hay forma de tomar vacaciones en Cristo. Siempre tenemos que estar buscándole de continuo, siempre tenemos que estarnos poniendo el escudo, tomando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio, el cinto de la justicia, porque no sabemos cuál es el día malo y dicen las Escrituras que al estar bien armados, bien preparados, listos y afrontando la prueba adecuadamente, podamos estar de pie al final de ella y estarnos presentando aprobados de frente a lo que el mismo Señor Jesús nos está advirtiendo que vamos a enfrentar. Bueno, entonces esto es ya algo que Jesús nos lo dice como parte del proceso de santificación y crecimiento. Dice el Salmo 66:10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Y si tú lo analizas, esta declaración es de alguien que ya pasó la prueba, de alguien que ya fue purificado, ¿verdad? Podamos también proféticamente tomarlo así y poderlo desarrollar y declarar con nuestros labios, de que no importa la prueba, no importa la circunstancia, la adversidad que atravesemos, podamos decir al Señor, Señor, tú nos pusiste a prueba y tú nos purificaste como a la plata, es decir, salí aprobado, salí victorioso. No me volví atrás. Y todo esto, insisto, voy para llamarse, porque el Espíritu Santo está en mí, porque el gran poder que está en mí, por ese gran poder de Dios en mí, cobramos nuevas fuerzas y podremos soportar, otra vez ahí la famosa palabra que hablábamos, con paciencia todas las dificultades y con gran alegría. Colosenses 1:11, traducción de las Américas. Por el gran poder de Dios en mí, obviamente, en ti, cobraremos nuevas fuerzas y podremos soportar con paciencia todas las dificultades, así, con alegría. Marce, con gran alegría. Una pregunta, y cuando nosotros le fallamos a Dios, Bueno. o sea, ¿cómo poder, o sea, sí soportamos todo lo que Él nos manda y todo, pero si nosotros continuamente le fallamos, ¿qué podemos hacer al respecto? Si le fallamos en nuestra forma de conducta. No tanto en nuestra forma de conducta, sino en no leer la palabra, en no hacer oración. Ok. Más bien lo espiritual. Vale, para allá vamos. Ahorita un par de puntos más es algo que vamos a revisar también. Ahí queda ahorita en suspenso, pero lo vamos a responder. Ok, gracias. Sí. Miren, fíjate algo bien interesante. La prueba nos va a enseñar a depender totalmente de Dios. Esto es como que el gran anhelo que todo cristiano en vida debería tener. ¿Y por qué digo en vida? Porque, bueno, más allá de esta vida, pues nuestra meta y nuestro objetivo es encontrarnos con nuestro Señor, ¿verdad? Verlo cara a cara, estar con Él por siempre, ir a las cenas y a las bodas del Cordero. Pero en esta vida, mientras estemos debajo de lo que se hace
estemos debajo del sol, debajo de lo que se hace del sol. Nuestro anhelo debería de ser depender completamente de Dios. Y hay un pasaje muy interesante que nos muestra cómo Dios trató con aquellos que no aprendieron a depender completamente de Dios. Y esto lo encontramos en Números 40, 29, 35. Fíjense, este pasaje nos habla de cuando el pueblo de Israel ya había sacado de Egipto, ya había sido sacado de Egipto, ya había atravesado el desierto, ya estaba de frente a la tierra prometida y mandó a unos espías a revisar la tierra prometida, y de estos que envió, solamente 2 regresaron confiando en el Señor. Estos 2 fue Josué y Caleb. Todos los demás decían, no, pues es que somos como langostas, nos van a matar, son gigantes, no, ¿cómo vamos a pasar, no? Y esto le molestó mucho al Señor. Por eso el Señor dijo, todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí, morirán en este desierto. Cabe señalar que una de las argumentaciones de estos incrédulos o estas personas que dudaban de que Dios les iba a dar la victoria en la tierra prometida, era que decían, nuestros hijos pequeños van a morir, ¿qué va a pasar con nuestros pequeñitos, no? Como si la vida de los pequeñitos dependiera de ellos mismos y no del Señor. Y entonces el Señor se molestó por la incredulidad, porque no habían entendido que la tierra la iban a alcanzar solamente confiando y obrando de acuerdo a su voluntad, pues Él les iba a dar la victoria. Y entonces dijo Él, todos los que tengan más de 20 años y que hayan hablado mal de mí, morirán en este desierto. Solo Josué y Caleb entrarán en el territorio que les prometí y nadie más. Ustedes caerán muertos en este desierto y allí quedarán tirados. Pero sus hijos, que ustedes pensaron que serían esclavos, sí entrarán en el territorio que ustedes despreciaron. Como ustedes no confiaron en mí, sus hijos andarán por el desierto cuidando ovejas durante 40 años y tendrán que esperar hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Mira, entiende el pasaje. Ya estaba el pueblo de frente a la promesa, mandan unos espías, regresan unos con incredulidad y con cobardía. Solamente Josué y Caleb se envalentonaron o quisieron creer en el Señor. Y los demás dijeron, ay, no, porque nuestros hijos pobrecitos van a morir y aparte los van a agarrar como esclavos. Y el Señor se molestó y les dijo, sí, pues ahora se van a regresar a vagar en el desierto y ustedes van a morir. Y esos hijos de los cuales ustedes creían que, argumentaban que por ellos no querían pasar, ellos iban a pasar y ustedes no, por no haber dependido, confiado completamente en mí. Y es que a veces creemos que las circunstancias o las situaciones dependen de nosotros, mis estimados hermanos, y no es así. Todo depende del Señor, todo depende de Él, y el Señor quiere que confiemos plenamente que Él va a actuar en su poder y autoridad a favor de nosotros, si es que podemos confiar. Por eso las pruebas y las circunstancias adversas siempre nos van a llevar, van a ser un llamado de atención de parte de Dios para que podamos confiar en Él. Aquí ya se empieza a vislumbrar un poquito de lo que Marce preguntaba. Y si nosotros fallamos, por ejemplo, en leer las Escrituras, realmente a quien nos afectamos es a nosotros mismos, porque nosotros cuando leemos las Escrituras realmente lo que conectamos son con las promesas que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no las conocemos, ¿cómo poder tomar una promesa en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, si yo no conozco lo que Dios me promete?
Ahora, si yo fallo en la oración, pues definitivamente también eso va en contra de mí porque probablemente de frente a la adversidad, mi carne esté más fortalecida. Y si mi carne está más fortalecida de frente a la adversidad, ¿tú qué crees que vaya a desarrollarse primero en ti? ¿La fe o la duda? Pues la duda. Si tú no oras el día que tengas una adversidad, de forma natural vas a tener dudas, vas a tener incredulidad, ¿sí? Si uno está fallando de continuo, incluso en la congregación, por ejemplo, yo te puedo asegurar que más de uno de los que hoy escucharon la predicación del pastor, de frente a una problemática, van a traer a su mente y a su corazón muchas de las cosas que el pastor hoy enseñó. Aquella persona que no estuvo hoy presente o que no está presente en los mensajes dominicales, pues difícilmente va a saber cómo responder o actuar de frente a los gigantes de los que hoy se habló. Y difícilmente va a alcanzar las promesas que Dios también tiene para nosotros y que están plasmadas en las Escrituras. Y todo eso, bueno, las Escrituras sí tiene una palabra para todas esas personas que carecen de ese entendimiento, de ese conocimiento. La Biblia les llama simples. Son personas simples. Son personas que viven como cualquier otro simple mortal que no saben ni qué hacer de frente a las adversidades de la vida o que incluso actúa en sus propios criterios empeorando las situaciones. Si nosotros hemos fallado en ser constantes y perseverantes en leer las Escrituras, en orar, en ir a la congregación, pues la solución es muy simple, pues es el momento de leer las Escrituras, de atender la predicación, de meternos más en oración. Pueda ser incluso que lo que me esté evitando comprometerme más sea un gigante, sea allí una idea rara o de incredulidad que debemos de vencer. Que de hecho fue uno de los gigantes de los que habló hoy el pastor, que incluso comentaba que a Dios le molesta que sus hijos tengan esa actitud de no creer que puedes hacer tal cosa. Sí, exactamente, pero fíjate algo bien interesante. A Dios le molesta que no creamos, que tengamos duda. Pero las Escrituras dicen que para creer, que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo todo se va armando. Nosotros oímos la palabra, nos embarramos de la palabra, nos saturamos de la palabra, porque la Biblia dice que a través de ello y de la oración se produce en nosotros la fe. Y esa fe es la que está ahí lista para que nosotros podamos enfrentar con esa fe el día malo. Entendiendo que si no es el Señor el que nos ayuda, en esas debilidades nosotros por nosotros mismos no vamos a poder hacer gran cosa. Cuando esa debilidad en nosotros la ponemos en los pies del Señor, veremos la gloria de Dios. Por eso dice aquí 2 Corintios 12:10, por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si es que estoy en Cristo, si es que mi fe está en Cristo, si es que estoy anclado en la roca de nuestra salvación. Dice, hermanos, número llega al 36. Entonces por ahí me equivoqué, hermana, me pusieron aquí en el chat que el número llega al 36. Reviso el pasaje y probablemente me equivoqué en el número. Pero bueno, continuamos. Ya estamos terminando. Dice, otra vez, redondeando la idea, fíjate cómo es todo como un círculo virtuoso. De frente a la prueba,
lo que no debe de faltar es la fe. Pero luego esa misma fe tiene que ser sometida a prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Fíjate lo que dice Dios, que tu fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Hablando del oro. Pero que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Bueno, ya finalmente vale la pena también señalar algo que debemos de tener en nuestro radar. No hay que confundir pruebas, tribulaciones, fuego de parte del Señor para crecer y madurar, con consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestros propios errores. Son diferentes, mi hermano. A veces todo lo malo que nos pasa queremos ya entenderlo como que son pruebas de parte de Dios. Y pues no es así. Hay muchas situaciones que atravesamos que más bien son consecuencias de nuestro mal proceder. Fíjate lo que dice Efesios 5:6, dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quien no lo obedece o a quienes no lo obedecen. Pues resulta que a veces situaciones que estamos atravesando no son pruebas de Dios, son consecuencias de desobediencia. Y alguien se podría preguntar cuál es la diferencia entre una y otra. Antes de decirte, fíjate lo que dice Jeremías 5, 3 y 4. Dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Bueno, resulta que hay también situaciones difíciles que enfrentamos que solamente nos lastiman, que nos hieren porque son consecuencias de desobediencia, pero no necesariamente nos hacen crecer. ¿Ya viste lo que dice ahí? Los azotaste y no les dolió, o sea, no les aprovechó. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Al contrario, no solamente no crecieron, no maduraron, no desarrollaron fe, sino que endurecieron sus rostros como la piedra. No se arrepintieron antes bien, ni siquiera quisieron convertirse. Bueno, a esto se les llama pobres, ¿no? Que están recibiendo el castigo por su extravío. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podríamos, a ver, esta sí quiero ponerla aquí con todos, cómo podríamos identificar, y te paso la palabra, Diana o Eric, cómo podríamos identificar si lo que estamos atravesando es una prueba de Dios para madurar, para crecer en la fe, o estamos atravesando consecuencias de desobediencia? ¿Cómo podríamos identificar una u otra? Y ahora sí, a ver, Eric, Diana, te dejo el micrófono. Si quieres responder por ahí o comenta lo que quieras comentar. Bueno, yo pienso que va un poquito de la mano con mi duda. A ver. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cómo caminamos, ¿no? Entonces, Ajá. si el problema o la situación viene después de que yo cometí un error, Ajá. pues casi es un hecho que es una consecuencia de mi pecado. Bueno, yo pienso. Okay. Pero ahí también va de la mano mi duda porque yo soy una persona que, la verdad, hermano, soy muy, muy, muy enfermiza.
Ajá. Y si no me duele algo, es de plano un verdadero milagro. Y entonces yo siempre veo, bueno, o sea, siempre tengo ese tema, porque yo digo, pues a lo mejor, no sé, me descuidé, ¿no? Pero otras veces siento que es como el jalón de orejas de parte de Dios, porque a veces cuando yo dejo de orar, me duele mucho el pecho, Ajá. o sea, como que me dan punzadas en el pecho. Y oro y ya se me pasa, ¿no? Entonces digo, bueno, ese es como un jalón de orejas. Y luego Sí. que si me enfermo de otra cosa, entonces realmente yo como que digo, para hacer pruebas, pues entonces me la vivo en prueba, ¿no? Por tanta enfermedad. Y entonces por eso es mi duda, porque, o sea, yo digo, ¿cómo saber? Porque una persona a mí me dijo un día que la enfermedad pues no era de parte de Dios. Ajá. Pero yo digo, pero entonces si yo me la vivo enferma, entonces, ¿qué es lo que procede? Porque de verdad, hermano, no hay día en el que algo no me duela. Si no es la cabeza, es el estómago, lo que sea. Y a veces son enfermedades graves, como por ejemplo, me puse mal hace como un año de mis riñones y me hospitalizaron. O sea, a veces sí es algo muy grave, pero a veces es leve, pero siempre estoy enferma. Entonces, ahí, ¿cómo podría saber yo qué pasa? Ok, mira, vamos en tu caso particular. Si tú asumieras que son pruebas de Dios, pues simplemente asumirías lo que estamos aquí desarrollando, ¿no? Te gozarías en ello, te alegrarías en ello y orarías para que no falte la fe, ¿no? Pero puede ser que sea algo más y pueda ser que requieras a lo mejor ir a administración para que oren los especialistas por ti. Pero nuevamente, si hay un parámetro bíblico que nos permite a través de él saber si lo que estamos atravesando es prueba, es tribulación, es un fuego purificador de parte de Dios para que crezcamos, maduremos y seamos purificados, o si lo que estamos viviendo es consecuencia de otra cosa. Fíjate lo que dice, y este no lo traigo aquí en la presentación, pero encontramos segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. 4, y ahorita se las voy a poner aquí en la pantalla para que todos lo vean. Fíjense, aquí está. Aquí está. Bueno, aquí para que la vean. Aquí, déjenme la abro en una pantalla nueva. En una pantalla nueva. Ahí no me abre la pantalla. Espérenme. Abrir. Ya. Ahí está. Ahora sí, te la voy a mostrar en pantalla. A ver, ahí está. ¿Quién la quiere leer? Alguien ahí alguien que abra su micrófono y la lea. Dice, ¿Yo? porque esta leve tribulación, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ok. Primera pregunta. ¿Esta es prueba, tribulación, aflicción para crecimiento o consecuencia de pecado o consecuencia de otro tipo? Crecimiento. Este es de crecimiento, exactamente. Esta tribulación es de crecimiento, de madurez, de perfección, de purificación, ¿verdad? De santidad, porque dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué le alcanzan a ver que tiene como característica?
Bueno, les voy a dar una ayudadita. ¿Es momentánea? Ahí está, es leve, es momentánea, ¿sí? Esa es la clave, mis estimados hermanos. La tribulación, la prueba, el fuego que proviene de Dios para producir en nosotros madurez, crecimiento, santidad, es leve, es momentánea, es de corta duración. Ahí lo dice. Si yo toda la vida estoy atravesando una situación similar, pueda ser de otra índole y tendría que indagar, buscar, insisto, por otro medio, ser ministrado, que oren por mí, porque la Biblia dice que la tribulación, la prueba, el fuego para crecimiento es leve, mi hermano. Fíjate cómo incluso en la religión tradicional esto no se ha entendido y muchas veces la gente atraviesa, no sé, una situación recurrente y seguramente lo has oído. La gente dice, es mi cruz, ¿va? No, pues ya es mi cruz que tengo que cargar con ella. Y no es tu cruz, ya es una situación que estás atravesando por otro origen. Ahora, en el caso de Diana, yo no estoy diciendo que lo que estés atravesando sea por motivo de pecado, no sé, pero yo sí te pediría que vayas a administración, que oren por ti, porque, bueno, hay herencias, hay cadenas, hay repetición de patrones. Lo que sí te podría decir es que no es normal ni deberías de aceptar que sea parte de tu vida el sentirte mal de forma recurrente. Eso lo rechazamos en el nombre de Jesús y vamos a estar orando, pero a través de la iglesia vas a encontrar la respuesta y la solución a esa problemática que es recurrente, pero no puedes aceptarla como parte de tu vida, definitivamente. Regresando, ¿ok? Perfecto. Es que incluso, sí como que yo me he dado cuenta que es como hasta cierto punto un patrón en toda mi familia. Fíjate, pues ya. La mayoría está enfermo, de lo que sea, de la presión, diabetes, lo que sea, y es algo que como que todos traemos arrastrando. Ya y ves. Ya, o sea, así como que yo digo, bueno, ya para hacer prueba, pues somos ya no la compres. Al contrario, qué bueno que sale a la luz, porque creo que en ti va a ser un parteaguas, es decir, que Dios te va a levantar como una reparadora de ciudades en ruinas, es decir, en ti tiene que ser rota en el nombre de Jesús esa herencia para que eso no continúe a tus siguientes generaciones. Pero eso te tiene que abrir un escenario de búsqueda en la misma congregación, en la misma iglesia de Cristo, para que eso no sea más en ti y eso ya no continúe a través de ti. Pero repito, las pruebas, las tribulaciones, las circunstancias que enfrentamos y que son para producir madurez y un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, son leves, momentáneas y tienen un corte en un corto tiempo. Entonces, también si nosotros vemos que, como tú comentas, hay patrones de pruebas, de circunstancias repetitivas, hermanos, hay que orar, hay que buscar de parte del Señor que Él revele lo que hay en el corazón y lo que hay detrás de esa situación. Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor este tiempo y vamos a decir a pedirle que Él siga obrando en nosotros.
Bendito Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo de enseñanza, muchas gracias por lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros. Yo sé, mi Dios, que tu palabra no va a volver a ti vacía, mi Dios, sino que va a cumplir en cada uno de mis hermanos el propósito por el cual tú le envías. Sí, ¿verdad? Y Señor, y en esta hora, Señor, queremos primeramente pedirte perdón si no hemos tenido la suficiente fe, si no hemos creído que tú estás detrás de cada situación. Te pedimos perdón, Señor, y en esta hora queremos poner nuestro corazón delante de ti pidiéndote esa ayuda, que seas tú quien nos revele cada situación que estamos pasando, a cada hermano, a cada hermana que está ahí, Señor, escuchando esta oración, que tú atiendas su oración, su petición delante de ti, cualquier situación que ellos estén pasando, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea de trabajo, cualquier prueba, Señor, que ellos estén pasando, que tú atiendas, Señor, pero principalmente que sea esa revelación a cada uno de ellos y que en esta prueba, Señor, ellos puedan crecer en esa fe, dar un paso más, crecer en tu conocimiento y creer, Señor, que tú resuelves cada situación, así como lo decía la última escritura que vimos, que sea leve y momentánea, Señor, y poder discernir en toda situación qué es lo que tú nos estás queriendo decir. Señor, yo hoy pido que tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, que cualquier situación o cualquier movimiento que no venga de parte tuya sea desechada, Señor, sea desarraigada, sea cortada desde la raíz y que seas tú, Señor, plantando y sembrando de tu paz, de tu fe, de todos los frutos que solamente provienen de ti, Señor. Te damos gracias por esta clase, porque seguramente mis hermanos, mis hermanas presentes y los que están escuchando esta clase, Señor, se van a ir con algo que tú pones en sus corazones, que durante esta semana, Señor, seas tú hablando, seas tú dando palabras, seas tú dando consuelo, seas tú fortaleciendo, seas tú reparando, seas tú haciendo toda la obra, Señor, que se tenga que hacer para que mis hermanos puedan salir adelante. Te damos gracias por esta enseñanza que hoy nos diste y yo te pido que cada uno de mis hermanos se lleve pues este tema para ponerlo delante de ti, que no quede aquí, Señor, sino si están pasando cualquier situación, que sigan trabajando en este tema, Señor, que sigan orando, que sigan leyendo su Biblia y que tú les hables, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.